Hola, ¿qué tal a todos? La idea de esta primera clase es afianzar un poco lo que ustedes ya han leído para el trabajo práctico y la he dividido en dos partes. En esta primera parte vamos a ver un poco los antecedentes y el inicio de la revolución, y en la otra, que les voy a estar subiendo la próxima semana, vamos a ver una segunda parte de la revolución, que es cuando la revolución ya se está desarrollando. Primeramente vamos a hablar de lo que es el concepto de revolución. Cuando hablamos del concepto de revolución, alude sobre todo a cambios profundos en la vida de las personas. Sobre todo hace alusión a cuando los acontecimientos de alguna manera modifican radicalmente lo que son la vida de las personas. En este caso tenemos eh, revoluciones que llevan a cambios económicos y sociales, que vamos a ver que de alguna manera estos cambios no se ven de manera inmediata en la vida de estas personas, pero sí traen cambios completos a la sociedad. En el caso de los que son cambios en lo político, sobre todo, como es la Revolución Francesa, que vamos a ver más adelante, vemos que estas transformaciones ¿sí? modifican desde lo político al instante, ¿sí? Como puede ser la Revolución Francesa, que generan cambios en lo que sería el sistema político. En este caso, la Revolución Industrial son un conjunto de cambios económicos y sociales que comenzaron en Inglaterra a partir del siglo XVIII. Las transformaciones sobre todo aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de organizar el trabajo que afectan la vida de las personas, y vamos a ver que primero se va a dar en Inglaterra y luego pasa a Europa y al resto del mundo. ¿Cuáles son los cambios que dieron paso a la revolución? Que un poco es lo que trabaja el texto de Barbero. Vamos a ver que a partir ya del siglo XVI se venían produciendo diferentes tipos de cambio en lo que son en la economía y en la sociedad en Inglaterra. Los primeros cambios se van a dar en la agricultura. Ustedes muy bien lo desarrollaron en el trabajo, donde se cambia el sistema de rotación y de cultivo, y a su vez lo que hace es aumentar la cantidad de alimentos que se producen, que son destinados sobre todo a la población no agrícola. En muchos casos, también el proceso de acercamiento y el paso a la propiedad privada va a dar que muchos campesinos pierdan sus tierras y deban convertirse en asalariados. Primero van a ser asalariados de tipo agrícola y luego van a ir a pasar al ámbito urbano. También va a cambiar lo que es el sistema de industria rural a domicilio, o TRD, que es trabajo rural a domicilio. ¿Sí? En el momento en que se realiza la siembra, mientras se espera de alguna manera a la que crezcan los cultivos, en muchas familias se dedicaban al tejido, ¿sí? Y a la producción, digamos, rural, o el trabajo rural en su domicilio, donde había un intermediario que se encargaba de pasar a buscar esta producción. Esto lo que favoreció es que estos intermediarios lleven a una acumulación de capital que luego va a ser invertida, ¿sí? Cuando se generen primero los talleres comunitarios y luego ¿no? el sistema fabril. Esto también lo que genera es la formación de una mano de obra, ¿sí? Que tiene un cierto manejo en algunas herramientas que luego se van a transformar en herramientas de tipo industrial. También vamos a tener que Inglaterra se ve favorecida por su vinculación con el comercio internacional a través de lo que se conocen como el comercio triangular. Este comercio triangular proveía, desde Inglaterra salía hacia África, ¿sí? En África, y de África hacia lo que es América. Entonces ahí distribuían, en muchos casos, productos manufacturados y obtenían lo que es la materia prima, sobre todo el algodón. Y vamos a ver que desde el siglo XVIII Inglaterra va a monopolizar lo que es el comercio de esclavos. O sea, mucha de esta producción iba hacia África, en África cargaban a los esclavos, que luego vendían en América, y ahí es donde cargaban
de alguna manera la materia prima para luego desarrollar lo que es la industria, sobre todo textil. En este caso vamos a ver que Inglaterra, en este tipo de comercio, vamos a ver que obtuvo amplias ganancias, porque bueno, el comercio de esclavos era lucrativo, los esclavos se debían vender, se vendían a buen precio luego en América, y también estos esclavos debían vestirse, y por tal motivo se hacían prendas para ellos, ¿sí? Y de a poco fue dando paso a lo que es la incipiente industria textil. Con respecto al tema de Inglaterra, vamos a ver que el mercado tenía dos tipos de mercado. Un mercado que era interno, que iba creciendo y que satisfacía la demanda de la producción a domicilio, alcanzaba para satisfacer la demanda interna. O sea, lo que se producía con el trabajo rural a domicilio, ¿no?, con el TRD, alcanzaba para la demanda interna de Inglaterra, ¿sí?, para el mercado interno. Pero con el tiempo, el crecimiento de este mercado externo lo que hace es que tanto las colonias, sobre todo, comiencen a demandar mayor producto, y crecía a un ritmo muy rápido, ¿sí?, sobre todo el comercio de lo que sería el textil para la venta o, digamos, la vestimenta de los esclavos en las colonias. De alguna manera este comercio internacional, ¿no?, el mercado externo, es el que de alguna manera genera mayor demanda y va a provocar o va a necesitar producir más en menor tiempo, ¿sí? Y esto es lo que va a dar inicio a la revolución, sobre todo en el ámbito textil, que estaba dividido en dos procesos. Uno era el hilado del algodón, y el otro era el tejido. Vamos a ver nosotros que el tejido, de alguna manera, va a empezar a ser mucho más rápido, ¿sí?, con las primeras innovaciones, que el hilado. Entonces, las primeras, digamos, innovaciones tecnológicas se va a dar sobre todo en la industria del hilado. Fabricar más hilos, ¿sí?, más rápido, con menos personas. Y después esto va a generar un desequilibrio entre el tejido y el hilado, porque va a haber más hilos que paños para hacer. Por tal motivo van a empezar a aparecer lo que serían las primeras innovaciones en el tejido, como la aparición del telar mecánico, que bueno, ustedes lo habrán leído en el texto, que ahí los nombra cuáles son estas innovaciones, estas máquinas con energía hidráulica que luego se van a ir mejorando. También va a aparecer lo que es la máquina a vapor, ¿sí?, para ser utilizada en estas máquinas de tejido, porque las primeras máquinas necesitaban sobre todo de agua, por eso estaban las fábricas instaladas a las costas de los ríos, pero luego la máquina a vapor le va a dar, digamos, una independencia a estas nuevas máquinas, ¿sí?, y eso va a ser un elemento de gran transformación para la revolución. Con respecto a lo que va a aparecer, que son las fábricas, ¿no?, surge esta necesidad de más espacio para instalar las nuevas máquinas. Se van a destinar estos edificios especiales que son las fábricas, ¿no?, donde estos empresarios, que en su primer momento eran intermediarios, van a poder concentrar, ¿sí?, sobre todo las máquinas y a la mano de obra, ¿sí? Las fábricas van a ser de propiedad exclusiva de los empresarios. Van a contar con mano de obra durante todo el año, ¿sí?, que trabajaban grandes cantidades de horas fijas, y se va a empezar a generar esto que se conoce como el sistema fabril, donde el capital y el trabajo van a estar concentrados en un único lugar, sobre todo en cercanía de los lugares de distribución, sobre todo los puertos, donde se va a comercializar toda esta mercadería, que ya nombramos que son sobre todo en el ámbito textil, para la comercialización hacia el extranjero. Entonces, vamos a ver que el empresario deja este sistema domiciliario, deja de ser un intermediario, ¿sí?, en las distintas etapas de la manufacturación, y al instalar la fábrica pasan a dirigir el proceso, ¿sí? Con respecto otra vez a la producción fabril, va a generar
nuevos grupos sociales dentro de esta sociedad que vamos a llamar una sociedad capitalista. Se va generando de a poco a la aristocracia, ¿no?, que es la gente, los nobles ingleses, y a la burguesía mercantil y comercial que se había ido generando en épocas anteriores con el gran comercio colonial. Se va a sumar una nueva burguesía, que es la industrial, que va a estar integrada por estos empresarios fabriles, los cuales en un primer momento no van a ser aceptados dentro de esta clase, digamos, alta. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el tener contacto directamente con los obreros, digamos, no le daba cierto estatus social. Entonces, esta burguesía industrial va a tener concentrado en su poder todo lo que es las instalaciones, las máquinas, las materias primas y el dinero para adquirir todas estas cuestiones. Y la nueva clase que va a surgir en el proceso, durante la Revolución Industrial, es el proletariado fabril, como se lo llamaba a los obreros industriales, ¿sí? Entonces, la sociedad va a comenzar a dividirse en dos grupos: los capitalistas, como decíamos recién, que tenían los medios de producción, y los trabajadores obreros, que solo disponían de lo que se lo conoce como su fuerza de trabajo, que eran sus propias manos. El trabajador recibía un salario, ¿sí?, que no variaba, aunque el trabajador produjera más, no como en el caso del trabajo rural a domicilio, que cuanto más producía, más recibía, porque era un trabajo que se pagaba por pieza, ¿sí? En este caso, si produce más, el salario va a ser el mismo, ¿sí?, por el mismo tiempo de trabajo. Todas las innovaciones técnicas, como las máquinas y la iluminación, va a favorecer a los empresarios para que los trabajadores trabajaran más horas, ¿sí?, producían más mercaderías, pero el salario va a ser el mismo. La sencillez que tenían estas máquinas podían ser manipuladas sin tener ningún tipo de calificación. Por lo tanto, esto incluía el trabajo de mujeres y niños, del cual ustedes pudieron leer en el texto, donde se pagaba menor salario solo por ser mujeres y por ser niños. Bueno, con eso vamos a terminar por el momento, y la próxima clase vamos a seguir con lo otro. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda o consulta me escriben. Gracias.